que debe tener aquí un botonín que nunca controlo, ¿no? No es esto del medio, ¿no? Alex, no sé cuál es, este pequeñín. No, el el chiquitín, ahora. Que es que... Vale, pues nada, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Empezamos ya la actividad parlamentaria, aunque como todos sabéis hasta el día 22 no será el primer pleno, pero ya tenemos desde el Grupo Parlamentario Regionalista pues, registradas distintas iniciativas, interpelaciones, preguntas y proposiciones en los temas que más preocupan a los ciudadanos de Cantabria, ¿no? En el tema sanitario, en el tema de los parques eólicos, por ejemplo, o la planta de biogás de Azas de Cesto. Todos esos asuntos están ya registrados y en la próxima Junta de Portavoces, el viernes, pues se fijarán ya el orden del día del Pleno. Bien, una de las iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario Regionalista es una proposición no de ley sobre el sistema de protección civil y la gestión de las emergencias en Cantabria. Saben que es un tema de rabiosa actualidad, saben lo que ha ocurrido a finales de este verano en toda España y de lo que Cantabria pues, se ha salvado, entre comillas, ¿no? Aunque sí que ha habido incendios forestales en Liébana, en concreto en Camaleño y en Vega de Liébana, y los regionalistas queremos hacer una propuesta en positivo para que el Gobierno de Cantabria no haga otra cosa que los deberes que han quedado después de 2 años de gobierno del Partido Popular completamente paralizados. Y por eso es por lo que nosotros traemos esa iniciativa al comienzo de este periodo de sesiones en el Parlamento. Miren, saben que nosotros cuando gobernábamos aprobamos la Ley 3/2019 de protección del sistema de protección civil y de la gestión de emergencias. Saben que en base a esa ley para el Partido Regionalista siempre ha sido prioritario en el ciclo de la gestión de emergencias las 2 primeras fases, que son la fase de anticipación y la fase de prevención. Después está la de planificación, la de respuesta inmediata y la de recuperación. Pero, como digo, nosotros siempre priorizamos la prevención. La prevención y la planificación, por eso determinamos en el año 21 el inventario de riesgos de Cantabria, donde quedaron definidos los peligros que afectan a nuestra comunidad autónoma, sean fenómenos naturales y en función también del análisis de la vulnerabilidad, del marco físico, de la estructura poblacional, de los servicios afectados, de nuestra red de comunicaciones, y allí quedaron claros cuáles eran los riesgos autonómicos. Las inundaciones, los incendios forestales, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes graves con sustancias químicas y, por último, los accidentes del transporte aéreo. Esos eran los riesgos. Una vez conocidos los riesgos, pues hay que definir la importancia en la prevención. La prevención supone que evitemos esos riesgos dentro de todo lo posible. Bien. Sabemos que los incendios forestales, aquellos que tienen como causa una sequía extrema, tampoco pueden evitarse en muchos casos y sabemos que lo que tenemos que intentar es adoptar las medidas pues, que impidan, evidentemente, que afecten a medios materiales y, sobre todo, que afecten a la población y al modo de vida de muchas personas. Saben que en Cantabria los incendios forestales se producen de manera distinta al resto del país. Saben que nosotros, pues, nuestro otoño o invierno es siempre el de los episodios de los incendios, pero así todo hemos visto cómo está cambiando el panorama y hemos visto cómo en este momento, pues, o bien por comunidades autónomas limítrofes o bien por otras causas de cambio climático, pues también se puede ver afectada nuestra comunidad autónoma, no solo en esa época, sino en otras épocas como es la época de verano. Bien, el inventario de riesgos de protección que afecta a la comunidad autónoma de Cantabria, como digo, se aprobó en el año 21 y, como os decía, en Cantabria, a diferencia de otras comunidades autónomas, los incendios dependen de condiciones meteorológicas, en especial pues, del viento sur en los meses desde diciembre a abril, que es donde siempre hemos tenido el refuerzo del helicóptero y donde siempre pues, hemos puesto en marcha las mayores medidas inmediatas. Pero nosotros le damos importancia a la prevención como máxima prioridad. Y en este contexto ha sido muy importante el trabajo que se hace con los municipios. El nuevo Infocan, que se dejó terminado y que se aprobó, como saben ustedes, en el año 23, que es el Plan de Incendios Forestales, Plan de Incendios de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, establece y prevé las medidas de prevención en colaboración con los municipios, esas guías de respuesta municipal. Unas guías que ayudan a los ayuntamientos a enfrentarse a los distintos riesgos. Esas guías que se comenzaron a hacer la pasada legislatura, les recuerdo que hicimos 3 guías con respecto a los incendios forestales, en concreto en los municipios de Arredondo, las hizo el Gobierno de Cantabria, en Arredondo, en el municipio de Río Nansa y en Vega de Liébana, y se hicieron 8 guías de respuestas a las inundaciones en municipios como Reynosa, Cabezón de la Sal, Val de San Vicente, Torrelavega, Los Corrales, Piélagos, Ampuero y Mazcuerras. Se han visto completamente suspendidas. Y además ahora el Infocan sí que establece obligación de realizar esas guías en determinados municipios, en aquellos que tienen riesgo forestal alto. Deben, por lo tanto, de contar con una guía municipal de respuesta. Por lo tanto, una de nuestras peticiones, la primera de ellas, en esa propuesta que vamos a llevar al Pleno del Parlamento, es que sea la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa quien redacte y apruebe en el plazo de 3 meses, teniendo en cuenta cuándo es el mayor riesgo de incendios forestales en nuestra comunidad autónoma, aquellas guías para los municipios que, no disponiendo de ellas actualmente, tienen obligación por parte del Infocan, del Plan de Incendios, de tenerlas en marcha. Y además, en aquellos otros municipios en los que se recomienda la elaboración de esas guías de respuesta municipal y que tampoco disponen de ellas, pues que se marque por parte de la Consejería las directrices necesarias para su redacción, facilitándoles los criterios actualizados y contenidos mínimos, aportándoles las recomendaciones sobre cómo hay que actuar de manera concreta y específica en cada municipio con la finalidad de mejorar la planificación en vigilancia, en prevención y en extinción de los incendios forestales. Esas son 2 peticiones para aquellos municipios que tienen obligación de ya tener esas guías, que se pongan en marcha y que se hagan por parte de la Consejería, y para los que son una recomendación, que se les den las directrices. Asimismo, también con el Plan Especial de Protección ante Riesgo de Inundaciones, el INUNCAN, que también se incluyan las recomendaciones para seguir elaborando esas guías por parte de los ayuntamientos, pero con el apoyo de la Consejería. Bien, pero además de estas cuestiones, nos preocupa muchísimo la prevención también de incendios forestales con respecto a las subvenciones que se daban a las entidades locales. Saben que había ayudas específicas dirigidas a las entidades locales para actuación en prevención de incendios forestales. También estaban incluidas las juntas vecinales. Eso significa la limpieza, los cortafuegos, el estar pendiente durante todo el año de tener preparado el monte. ¿Qué ha ocurrido en este asunto? Bueno, se suspendieron por parte de este Gobierno esas ayudas. Lo último que tenemos es la orden exactamente de la resolución de ganadería por la que se establecía la convocatoria para 2024 de esas ayudas, que era de 16 de mayo del 24, pero inmediatamente se aprueba una resolución el 5 de junio para dejar sin efecto esta resolución de 7 de mayo. No sabemos nada más. Y a mayores, en el acuerdo presupuestario de este año, de 2025, a petición de los regionalistas, se incluyó un apartado. Como parte de una apuesta decidida por el medio ambiente en Cantabria, se proponía la inclusión de 2 millones de euros para la implementación del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Cantabria. De lo que se trataba en este acuerdo era de subir esa cuantía del 1,5 millones a los 2 millones. Pero nada hemos visto a lo largo de este año 2025. Y, como les digo, en el año 2024, en mayo, se suspendió la resolución por la que se establecía esa convocatoria de ayudas a juntas vecinales y a ayuntamientos para las actuaciones de prevención de los incendios forestales. También, en nuestra iniciativa del próximo Pleno, le pedimos al Gobierno de Cantabria que se proceda a la ejecución de esa dotación de los 2 millones prevista en el presupuesto para la lucha contra incendios forestales mediante ayudas a entidades locales, contemplando esa nueva convocatoria para la redacción de las guías municipales de respuesta dirigida a los municipios donde el Infocan considera que deben de estar en marcha. Y esa es fundamentalmente la propuesta que traemos para debate en el Pleno, como digo, en positivo, pero desde luego
pidiéndole a la Consejería de Presidencia que realmente ponga en la primera línea de agenda la prevención de los riesgos, porque evidentemente también teníamos en marcha un plan de educación en el ámbito de protección civil, que también ha quedado suspendido, en colaboración con los colegios, con charlas, con exposiciones itinerantes, con concursos con los más pequeños, concursos de dibujo en los colegios y esas guías de respuesta municipal que han quedado totalmente suspendidas. Todos son medidas preventivas fundamentales y necesarias para luchar y para prevenir los riesgos que pueden acontecer en nuestra comunidad autónoma, incendios, inundaciones, etcétera. También que se practiquen más simulacros, como es recomendable y como hacíamos también en la pasada legislatura. Ese es el objeto de esta rueda de prensa y esta es la iniciativa que quería hoy presentarles. Y si tienen cualquier pregunta al respecto. Exactamente. Está sin ejecutar al completo a estas alturas de año. Bien, lo que nosotros consideramos es que esa orden que salió en el 24, no ha salido este año, se tuvo que dejar sin efecto porque se tenía que adaptar precisamente al nuevo Infocam que se había aprobado en el año 23, que la aprobación del Infocam ya se aprobó con este Gobierno, a pesar de que el plan quedó prácticamente terminado por parte del Gobierno regionalista y debía de adaptarse, pero llevamos 2 años de Gobierno, ni se ha adaptado esa orden y, como bien dices, ni se han ejecutado esos 2 millones de prevención que están establecidos en el presupuesto y firmados por la presidenta del Gobierno y por nuestro secretario general. Otro incumplimiento. Bueno, pues la verdad es que es complicado porque estamos viendo un Gobierno que no gestiona, que es muy lento en las tramitaciones ordinarias, que tampoco cumple sus compromisos. También tenemos iniciativas presentadas con respecto al Plan Tecnológico de la Salud. Nada sabemos de ese derribo de la residencia, que nos ponían plazos la propia presidenta, ¿no? En el debate del Estado de la Región hablaba de agosto para empezar al derribo. Ni sus propios compromisos con los cántabros se están cumpliendo y tampoco los compromisos que tienen en el pacto con el Partido Regionalista, no solo de los presupuestos del 25, sino también muchos de ellos arrastrados de ese acuerdo presupuestario del año 24. Nos preocupa muchísimo esta situación y, desde luego, el Partido Regionalista va a estar con los cántabros. Va a estar donde los cántabros quieren que estemos. Lo hemos dicho desde el inicio de esta legislatura. Los cántabros le dieron al Gobierno popular, a María José, la posibilidad de gobernar esta tierra, ganó las elecciones, pero en este momento son tantos los incumplimientos, sobre todo en materias básicas y esenciales. El otro día daba una rueda de prensa con todo lo que había ocurrido este verano en el ámbito sanitario. También los regionalistas llevamos preguntas con respecto a esa especialidad de formación de urgencias y emergencias, a la que ni siquiera hemos concurrido y hemos perdido esas 2 plazas y se está hablando de que tampoco se van a coger el año que viene, ¿no? Nos vamos a negar total y absolutamente a ello y vamos a luchar porque eso no ocurra, porque ahí se pone en entredicho el prestigio de Valdecilla, el prestigio de Sierra Llana, de nuestros hospitales, en un tema como son las urgencias, en las que dentro de 10 años se va a jubilar al menos un 40% de los profesionales que tenemos ahora, en concreto en Valdecilla, de esa especialidad. Los consultorios rurales, no dejo de recibir avisos. Hoy me avisaban, en Gama no hay médico y no hay pediatra, no hay nadie, te mandan directamente al Hospital de Laredo. El tema de la pediatría es otro tema que también llevamos con preguntas para el inicio de este curso político, porque hay un problema grande con los pediatras, no solamente en Liébana, que llevan 17 meses sin pediatras, sino en otros lugares de Cantabria donde está habiendo falta de atención a los niños y donde directamente se les manda, pues como en este caso, al Hospital de Laredo, ¿no? ¿Qué decir del acuerdo con los SWAP? Pronto veremos, se llegó a un acuerdo por parte del Gobierno que se está incumpliendo. En él también se establecía la necesidad de que, si en un tiempo prudencial centros de salud como por ejemplo el de Covadonga, de Torrelavega, se veía
su situación, se podría incorporar un doble equipo de médico y enfermera. Es muy necesario. Nosotros aquí pedimos hace casi un año una enfermera de manera inmediata. También aprobó este Parlamento un retén de los SWAP para que pudiera reforzar aquellos SWAP en épocas de verano, un retén de guardia, que pudieran estar más colapsados. Tampoco se ha hecho. Eso se aprobó hace un año en este Parlamento. Se incumple las resoluciones parlamentarias. ¿Qué pasa con los 2 millones ya? 1 millón en el 24, otro millón en el 25, para poder comprar el polígono de La Vega, por ejemplo. Importantísimo. Hay, y nos consta, empresas de Reynosa que quieren ampliar y que no pueden porque no tienen suelo industrial. El dinero está en los presupuestos. Se puso a instancias del Partido Regionalista en ese acuerdo presupuestario. Además de todas las obras municipales, muchas de ellas que afectan a más de un ayuntamiento, donde no sabemos ni siquiera si hay proyecto a día de hoy. Estoy hablando, por ejemplo, del puente de Treto, por poner un solo ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo en Fomento se están inaugurando las obras que el Partido Regionalista dejó en fase de licitación y muchas de ellas en fase de adjudicación. No hay novedades, ni siquiera de lo que estaba previsto, de los compromisos que ellos han adquirido después al inicio de esta legislatura, y solamente pues se inaugura lo que el Partido Regionalista, cuando estaba en el Gobierno, dejó en marcha. Bueno, las cosas no han funcionado como debieran, porque si las cosas hubieran funcionado bien, no hubiera habido esta llamada por parte de sindicatos y por parte de alcaldes, ¿no? Se podían haber hecho mucho mejor y bueno, se podía haber llegado primero también, ¿eh? Bueno, vamos a ver, esas situaciones son situaciones muy complicadas, pero sí que ha habido momentos en los cuales se han sentido solos en Liébana, precisamente en ayuntamientos donde el fuego estaba entrando en Cantabria y el Gobierno estaba llegando tarde, ¿eh? Y eso es un hecho evidente. Para que las cosas se hagan mejor, es evidente que tenemos que fortalecer las medidas de prevención que estaban en marcha y que no se pueden suspender, y por eso nosotros alzamos hoy la voz en este sentido. No se puede suspender lo que ya estaba en marcha. El trabajo que se estaba haciendo de prevención era muy importante, en coordinación con los ayuntamientos, tanto en incendios forestales como en inundaciones, y eso es lo que queremos. Y, por supuesto, que se activen esos 2 millones del presupuesto para las medidas de prevención, en concreto en incendios forestales, que además venían dirigidas a ayuntamientos y a juntas vecinales. Pues esa es otra de las cuestiones que hay que analizar, ¿no? Y que, de hecho, una vez que ha ocurrido, que ha pasado todo, que ha habido suerte, de lo cual nos alegramos todos, evidentemente, pues ese análisis es el que hay que hacer para no ir más tarde de lo que van los que están precisamente en puertas de una catástrofe, como en este caso era el incendio que ya estaba en Cantabria.